Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Agenda Propia, donde vamos en el transcurso del mismo a tratar un montón de temas que a usted le importa, que creo que usted tiene que tener en claro. Yo voy a decir una sola y pequeña cosa. Al fin se dan cuenta las espadas intelectuales de este gobierno que el personaje en cuestión es un desquiciado. Y esto me pone muy contento porque yo hace 2 años, antes de que ganara, que vengo diciendo que tiene severos problemas de funcionamiento mental. Y la semana esta que terminó, la canciller Mondino dijo que había 2 opciones, o era un corrupto o era un enfermo mental. Entonces, si ellos dicen eso, quiere decir que yo no estaba tan equivocado, lo cual me trae una pequeña satisfacción narcisista dentro de la locura que es Costa Pobre, o sea, este país. El día sábado, el domingo, hubo un discurso que ustedes deben haber escuchado. Yo el viernes a la noche. El viernes. ¿Y qué hacía yo el viernes a la noche? No sabría decirte. Me fui al teatro, ¿cómo voy a escuchar ese? No tuvo mucho rating la cadena tampoco, en general. Eso así dicen, pero bueno, ustedes que escuchan esas cosas, realmente... Le fue mucho mejor al streaming del CONICET, por cierto. Sí, bueno, ni hablar. Pero miente que algo quedará, y esto sigue la mentira, sigue el odio, sigue el... sigue. Sí, bueno, Mondino le dijo, parafraseo a Mondino, le dijo estúpido o una suerte de corrupto. No lo diagnosticó. La categoría de... No sé por qué razón hay que suponer que no es puede una ser u las dos otra, cosas. claro, bueno. La categoría de estúpido... Porque estupideces dice. Y los hechos de corrupción también existen. Bueno, Libra. Su discurso del día viernes se caracterizó por decir estupideces, por decir, pero además, por decir mentiras. Y por mostrar la corrupción a flor de piel, porque ahí tenía sentados al lado de él a 4 funcionarios del JP Morgan. Bueno, a mí eso me parece interesante. La puesta en escena de la cadena nacional es muy particular. Tiene solamente lo secundan los 4 funcionarios de Economía y del Banco Central. 2 de Economía y 2 del Banco Central. Caputo, funcionario 1994-1998. Daza, funcionario 1997-2000. Bausili del Banco Central 1996-2007. Y Vladimir Vernin, que es el vicepresidente del Central, 1996-2016. ¿La habrán puesto así por Lo más Lenin? irónico de esto es que este señor vino a decir que el problema eran los proyectos que habían votado los diputados o los senadores, cuando los patrones de ellos, el JP Morgan, un mes antes había dicho que había que irse de la Argentina. O sea que estúpidos o corruptos, farsantes. Es que cuando en este programa dijimos que ingresábamos en el Triángulo de las Bermudas porque naufragaba la política económica del gobierno una vez más, y una vez más vino el Fondo Monetario Internacional a inyectar recursos, es tanta la angurria que se la siguen jugando, y tuvieron que hacer esta escenografía en esta conferencia que dieron, en esta cadena nacional, con estos personajes, para dar respuesta a 2 derrotas que tuvieron en la semana. Las 2 derrotas, ¿cuáles fueron? Un Congreso de la Nación que le aprobó al hilo 12 proyectos de ley, y le rechazó decretos también. Y le rechazó decretos de necesidad y de urgencia, y una nueva gran movilización conmemorando el San Cayetano en unidad a los diversos sectores. Entonces, fue un acto desesperado del presidente en que lo pusieron a jugar para tratar de salir de su fracaso y de una crisis
y de una respuesta crítica de sectores que se unifican, que se expresó en las calles y en el Congreso. Pero que además dijo cosas muy tiradas de los pelos y que además se le pueden volver en contra. Porque vos fijate que primero dice que en realidad va a condicionar a los legisladores mandando un proyecto para que toda aquella propuesta que implique déficit fiscal sea penalizada. Ya lo hizo Caballo, ¿no? Claro, pero ¿cómo puede decir esto un presidente que hace 2 años que gobierna por decreto y no manda presupuesto al Congreso? Y define discrecionalmente lo que hace con las partidas presupuestarias. Y amenaza con no mandar incluso el presupuesto además, 2026, que vence el 15 de septiembre, el plazo para presentarlo. Pero además, ojo, porque si uno mira el año 2025, ¿no? Los primeros 6 meses, fijémonos en esta comparación entre el 2025 y el 2026, primer semestre versus primer semestre. ¿Qué pasó? Hay un ajuste brutal. El gasto de capital, o sea, la inversión pública cayó 82,6%, los subsidios a la energía cayeron el 80%, igual suba de tarifas, caída de las transferencias a las provincias 41%, caída de las transferencias a las universidades 33%, caída de las transferencias para el transporte 34%, aumento de las tarifas de los colectivos, reducción de programas sociales 46,3%, reducción de las asignaciones familiares 24,7%, reducción de la masa salarial 22%, pensiones no contributivas caídas del 19% y jubilaciones y pensiones caídas del 11%. Todo ese desastre, y él dice, tuvimos superávit financiero de 3,1 billones. Pero ¿saben qué pasa? Hay intereses en esos 6 meses por 30 billones de pesos, que si uno los cuenta, porque no los pagaron, esos da déficit financiero en los primeros 6 meses de 27 billones. O sea que, ojo, Milei, el primero que va en cana, si en realidad se le pone una penalización a la generación de déficit, es el presidente de la Nación. Ahora, perdón, digo, lo que ahorra el gobierno, ¿para qué lo ahorra? ¿Dónde va ese dinero? Digo, ahora tiene superávit. Va a pagar esta deuda. Va a pagar deuda. Y que de alguna manera se benefician los 4 que lo secundaron durante la cadena nacional, ¿no? Bueno, a mí Pero un dato adicional, en este segundo cuadrito, mientras en todo lo que se gastó en los 6 meses de jubilaciones y pensiones fueron 23.900.000 de pesos. Casi 24 billones de pesos. Pero en intereses de la deuda se acumularon 30 billones. O sea, los intereses que se pagan por deuda pública superan en el curso de los 6 meses todo lo que se pone en jubilaciones. Y se dice que no hay plata. Y cuando ya dijimos en el programa anterior las retenciones que bajaron, que implicaron 1.250 millones de dólares menos para el Estado, son 7 años de financiamiento del Garrahan y son 5 meses de financiamiento completo de las universidades. Digo, más disparate no puede decir. O sea, el problema es dónde va la plata. El tema es cuál es la opción de país que uno tiene y en función de eso, a quién le cobro los impuestos y cómo gasto el dinero. Ahora, estaba pensando, ¿no? Esto de que se apuró a dar una cadena nacional un viernes por la noche, con la necesidad de salir un poco a justificar los vetos que se vienen a la ley de financiamiento de jubilaciones y universitarios, que son justamente partidas donde contás ha habido muchísimas menos prestaciones. ¿A quién le dirigió esa cadena nacional? ¿Es para los inversores? ¿Es para la población? En principio nadie la vio, muy pocos entendieron lo que estaba diciendo. ¿Para quién era esa cadena? Mirá, vamos a hablar un poquito de esto en el próximo bloque. Pero evidentemente lo que está amenazando es a los gobernadores, a seguir ajustando a los gobernadores para disciplinarlo. Evidentemente no lo logró hacer la semana pasada y existen condiciones como para que esos vetos sean rechazados. Habrá que ver si hay condiciones para eso. La movilización que se manifestó el día jueves demuestra de que la presión sobre el Congreso para rechazar estas medidas desastrosas para el mercado interno, porque todo esto tiene sus consecuencias. Se va la plata en el pago de intereses, en la fuga de capitales, pero se derrumba
el consumo y se derrumba la actividad productiva. Se cierran fábricas, se cierran kioscos, 16.000, 15.000, y se suspende la producción hasta de las empresas más grandes como Acindar, que es una de las más importantes del país. Bien, nos vamos a una tanda y comenzamos Agenda Propia con el invitado del día de la fecha.